Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. Bueno, usted no me dejará mentir, pero América Latina nos da mucho de qué hablar en estas semanas. Este programa está destinado principalmente a analizar qué ha sucedido en las elecciones recientísimas de la República Argentina, pero inevitablemente a Juan y a Karina les tendré que preguntar también cosas de otros panoramas latinoamericanos, porque no podemos no hacerlo. Y empezaría, Juan, por Argentina. Empecemos a ver, ustedes nos hicieron favor de venir aquí ambos a Observatorio a analizar la preelección, cuando todavía no sabíamos si tendría que haber una segunda vuelta o no, que no fue necesaria. Ustedes anticipaban la victoria de la fórmula Fernández-Fernández, porque ya, digamos, las primarias así lo habían anunciado. Pero bueno, ¿qué pasó en el Inter y en dónde estamos hoy en el contexto político argentino, Juan? Bueno, tal como tú dices, se impuso la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, era un poco lo que se esperaba. Quizá lo que resultó sorprendente es que la fórmula encabezada por Macri logró entre las primarias y las elecciones generales sumar una cantidad muy importante de votos, casi 2,5 millones de votos. Okay. O sea, sí tiene fuerza y presencia Y entonces, política. y esto fue en gran parte o en gran medida resultado de que Macri durante ese tiempo hizo una campaña bastante fuerte, recorrió muchas ciudades del país y, digamos, hubo en la mayoría de ellas actos muy concurridos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el resultado que esperaban, digamos, del lado del ahora presidente electo, de que iba a ser una victoria muy rotunda, muy fuerte, no fue tal. Y una cuestión relevante es que este resultado lo que generó también es efectos en la composición del Congreso, ¿no? Entonces, principalmente en la Cámara de Diputados va a haber, digamos, un bloque de la oposición bastante fuerte. Okay. Y bueno, inevitablemente esto va a llevar a que haya negociaciones y acuerdos, ¿no? A ver, no quiero simplificar y no soy un conocedor experto de la realidad política contemporánea de la Argentina, pero es algo inusual esto de que finalmente pareciera, y ya sé que estoy simplificando mucho, Karina, pero te pregunto, que es como nos lo describe Juan, que ahora sí tienes, digamos, una fuerza ganadora por la vía electoral, sin duda, pero una fuerza también opositora con presencia no únicamente institucional, sino por lo que entiendo también con una presencia ciudadana significativa. Sí, yo creo que ese es el gran, digamos, el gran análisis o el gran aprendizaje que nos dejaron estas elecciones. La distancia electoral que habíamos visto entre el Fernández-Fernández, la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto no nos dejaba muchas dudas de que se iba a ganar, pero efectivamente el resultado final en las elecciones nos da la pauta de que en el electorado argentino hay al menos dos preferencias muy claras y que la fórmula Fernández-Fernández no arrasó en estas elecciones. Okay. Y lo que es más interesante es que en el Congreso va a tener que negociar. Y a mí me parece que eso es una buena señal. Y yo creo que alguien me había dicho, una colega, que ya cuando ganó Macri en 2015, ella decía, bueno, ojalá sea el inicio de un partido de derecha institucional en la Argentina, que no existe. El partido de derecha o de centro derecha, bueno, siempre habían sido, primero, muy volátiles las fuerzas, o habían sido los militares con los golpes militares, no democráticos. Entonces, quizás estamos viendo un cambio en el panorama político argentino y también ahora comentábamos con Juan, ¿no? Parece que al lado de lo que estamos viendo en otros países de América Latina, que el presidente electo y el presidente saliente se reúnan, hablen, dialoguen, parecen. Nosotros que siempre damos la nota. Es una Argentina, no podemos decir se cerró la grieta, pero bueno, hay algo de eso que sí es un poco sorprendente en la institucionalidad y civilidad de este proceso. Pero Juan, ustedes nos decían en el programa anterior, y vuelvo a aludirlo porque ahí está en YouTube para quien quiera verlo y creo que da la película completa, que la fórmula Fernández-Fernández pues tiene su inestabilidad interna, es decir, hay una tensión entre esas dos, digamos, vertientes del peronismo, el kirchnerismo, el peronismo. ¿Qué decir de eso ahora que han ganado? ¿Cómo se ve y se vislumbra la capacidad de cogestión entre esas dos almas representadas por dos personas del mismo apellido?
Sí, bueno, va a ser sigue siendo la gran duda, sigue siendo el gran tema, ¿no? Digamos, el presidente electo, Alberto Fernández, ha, digamos, en reiteradas oportunidades dicho que todas las decisiones las va a tomar consultándola con Cristina, pero que el presidente es él, digamos, ¿no? Y va a ser él, digamos, ¿no? Entonces, quizá una primera cuestión va a ser ver quiénes son los nombres que van a ocupar el gabinete, ¿no? En qué medida, digamos, van a estar estos diferentes sectores de la coalición gobernante teniendo diferentes espacios en el gabinete. Y la siguiente cuestión va a tener que ver con qué pasa, digamos, cuando empiecen a llegar las primeras iniciativas al Congreso del nuevo presidente, porque en el bloque oficialista una parte muy importante le va a responder directamente a Cristina, digamos, ¿no? Entonces, y quizá, digamos, ese va a ser el bloque como más cohesionado, más dogmático, etcétera. Entonces, bueno, digo, creo que ahí van a empezar a verse algunas primeras signos. Sí, digo, pueden ser fisuras o pueden ser signos de cómo se va a dar esta convivencia. Digamos, ¿no? Pero es interesante porque si el presidente, digo, esto ya es especular mucho, pero no es capaz de mantener unida su coalición, podría terminar enfrentando, pues digamos, un bloque netamente opositor de derecha institucionalizada y un bloque de resistencia de su propia alianza política que le podría dificultar mucho la gestión antilegislativo, Karina. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el mayor desafío, digo, el presidente electo tiene varios desafíos, ¿no? Digo, primero remontar la crisis económica, negociar la deuda, bueno, en fin, varios. Pero a nivel legislativo, yo creo que el gran desafío es mantener cohesionado al peronismo, al gran paraguas del peronismo, y ya se vislumbra que ahí empiezan a haber tensiones, ¿no? Los gobernadores peronistas que dieron su apoyo básicamente a Alberto Fernández logró, ¿no? Conjuntar el apoyo del kirchnerismo más los gobernadores peronistas, ya están empezando, por ejemplo, a cuestionar el liderazgo de Cristina Kirchner en el Senado. Ella va a ser la presidenta del Senado por ser vicepresidenta. Qué personaje político, Cristina. Más allá de lo que uno opine de ella, qué personaje político, sí. ¿no? Sí. Que ahora regresa al Senado y ahora como presidenta del Senado y vicepresidenta de la República, en verdad. Es decir, Sí. de estos personajes que han hecho historia en la política latinoamericana contemporánea. Eso ni qué decir. Pero como suele suceder en estas elecciones, en un país como Argentina, la elección nacional también tuvo efectos en las elecciones y hay un triunfo para mí sorprendente y te pregunto qué es el de Kicillof. Ajá. Es decir, ¿por qué? Porque parecía que la fórmula de derecha estaba haciendo un buen gobierno en Buenos Aires y pues tenemos este resultado ahora, Juan. Sí, bueno, claramente esa ha sido, digamos, una gran sorpresa, ¿no? En gran medida porque la actual gobernadora que va a terminar ahora su mandato, no solamente se suponía que tenía una imagen muy sólida, sino que además todos la veían como la sucesora de Macri, digamos, Exacto, ¿no? Y además con una gestión, entiendo que apreciada. Sí, digo, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Muchos dicen que en realidad fue más, digamos, como marketing que otra cosa, que los verdaderos problemas no se solucionaron. Pero bueno, en gran parte, digamos, el triunfo de Kicillof se explica por, bueno, la situación general del país, digamos, ¿no? Creo que evidentemente a la gobernadora le afectó que las elecciones fueron el mismo día que las elecciones nacionales. Y entonces, digamos, como que inevitablemente la imagen de Macri le terminó pegando. Y una cuestión relevante es que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Entonces, digamos, ya con el resultado de las primarias estaba claro que el resultado estaba, digamos, puesto. Y algunos dicen que también, entonces, digamos, como que hubo poco interés en intentar, digamos, hacer una campaña fuerte para revertir el resultado o por lo menos acercar los puntos. Ahora, esto que Juan anuncia es bien interesante, el de los liderazgos, digamos, los nuevos liderazgos, porque tarde o temprano tendrá que haber renovaciones. Y Kicillof me parece que puede ser un liderazgo relevante por el lado de la izquierda, ¿no? En fin, es una figura joven y una figura potente, pero del lado del macrismo, déjame decirlo así, ¿no? ¿Qué liderazgos alternativos se ven si además pues esta gobernadora pierde fuerza al perder las elecciones? Bueno, yo creo que hay alguien que venía teniendo una posición de liderazgo dentro del PRO y del macrismo, que es
Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Él no solo gana con el 55% en un entorno adverso y que en determinado momento se ponía en cuestión si va a tener o no segunda vuelta. Finalmente ganó con el 55%. Me parece que por la contundencia del triunfo, él es quien se vislumbra como una nueva, digo, en realidad él ha estado todo el tiempo, generacionalmente tiene 50 años, es un poco más joven que Macri, pero él, yo podría decir que es alguien que lleva muchísimo tiempo en la política argentina, pero que con esto se consolida claramente, ¿no? Y creo que lamentablemente María Eugenia Vidal con esto se desdibuja. Se desdibuja. A 50 años un jovenazo, esa es la verdad. O sea, es un jovenazo, por supuesto. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos, porque quiero que miremos desde Argentina pues otras realidades, porque lo dice muy bien Karina y lo describen muy bien los dos. Pues de repente Argentina se nos vuelve un referente de estabilidad, institucionalidad y formas democráticas, lo cual yo celebro por muchas razones, pero en un contexto en el que esa situación desafortunadamente contrasta con otros procesos políticos en la región latinoamericana, así que vamos a enfocarnos un poco en ello. Ahora, después de un corte aquí en Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando a propósito de las elecciones que le salieron muy bien en Argentina, de la situación política de otros países de la región latinoamericana. Sé que el que mucho abarca poco aprieta, entonces hay que irnos con cuidado, pero Argentina ahí va. Uruguay tendrá elecciones ahora, Juan. Se ve que será también si todo sale bien, pues un proceso electoral tranquilo, pero hay otros países que venían bien y se han desestabilizado mucho. Quizá empezar haciendo una reflexión inevitable sobre el caso boliviano, que además pues ahora tenemos al presidente o expresidente, o no sé cómo denominarlo, Evo Morales, además en situación de asilo político en México. ¿Qué decir de qué ha pasado en Bolivia? ¿Cuál es tu lectura, Juan? Bueno, es un caso complejo de analizar. Creo que obviamente, digamos, lo que tenemos ahora más a la mano es lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Digamos, después de las elecciones, la oposición reclamó que los resultados no habían sido, digamos, genuinos, ¿no? Y que el partido en el poder, el de Evo Morales, había manipulado la elección, etcétera, y se sucedieron diferentes protestas, marchas, etcétera, que terminaron, bueno, no terminaron en realidad, todavía siguen, sí, pero un evento importante momento, ha sido la renuncia del presidente Evo Morales el último domingo, en un contexto de presión de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, quizá habría que volver un poquito hacia atrás, ¿no? Y mencionar algunos otros antecedentes de esta situación. A ver, yo creo que es importante, porque si no se entiende, digamos. Sí, y aquí, bueno, el gran tema es que desde que llegó al poder Evo Morales, una de las primeras cosas que hizo fue sancionar una nueva constitución que instauró la posibilidad de la reelección. De una primera reelección. ¿No? Ahora, digamos, una vez que se logró reelegir, digamos, hubo una interpretación forzada de la Constitución diciendo que en realidad el primer mandato no debía contarse porque era previo a la sanción de la Constitución, etcétera, lo cual le permitió reelegirse una vez más. Y el siguiente episodio fue el intento de forzar una nueva reforma para permitir una nueva reelección y la derrota que el oficialismo, que Evo Morales sufrió en el plebiscito, que ponía a consideración de la población si debía avanzar en eso o no. La Corte Constitucional lo habilita. Exacto, y lo habilita, digamos, con una suerte de argumento un tanto controversial, digamos, polémico, o hasta, si se quiere, digamos, un tanto ridículo, digamos, ¿no? En el sentido de que establece que prohibirle a Evo Morales volver a postularse iba en contra de sus derechos humanos. Y entonces, bueno, digamos, la llegada al momento de la elección ya, digamos, aparece con esta controversia, ¿no? Digamos, con que la propia candidatura de Evo Morales estaba, digamos, una suerte de disputa. Digamos.
y a esto se sucedieron estas denuncias de que los resultados no fueron los correctos, etc. Y de alguna manera fue este combo el que generó toda esta situación y llevó a que Evo Morales, digamos, perdiera rápidamente legitimidad en Antes de llegar a ese último punto, la pérdida o no de legitimidad, la crisis, golpe de Estado, en fin, hay dos elementos muy interesantes de lo que dice Juan que me gustaría escuchar tu opinión, Karina. Uno, el problema del procedimiento electoral, cómo importan las reglas, la transparencia y los procesos. Es decir, hay una mini caída del sistema, déjame decirlo así, que genera ya una serie de especulaciones e incertidumbre en la noche del conteo de las elecciones. Y luego esta intención de perpetuar, hasta Elena Poniatowska dijo por qué se quieren perpetuar en el poder, que mira que ya es. ¿Qué decir de estos dos elementos que vienen a desgastar un proyecto político con una impronta social muy importante, sí, digamos, en el surgimiento, eso que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano y que termina, creo yo, fuertemente desgastado ahora con este tipo de eventos? La reflexión, así a bote pronto que me sale es ¿qué necesidad? ¿No? Okay. ¿Qué necesidad? Porque el gobierno de Bolivia llevaba crecimiento, llevaba varios años de crecimiento económico por arriba del promedio de América Latina. Fue un modelo exitoso de distribución con crecimiento. Mucha gente salió de la pobreza, ni hablar de el pluralismo en la concepción del Estado boliviano, que bueno, podemos discutirlo, pero es un modelo interesante de reconocimiento a la diversidad. Entonces tú dices, a ver, ¿qué necesidad de esto? Y me parece que algo que también podemos verlo en Ecuador y en su momento en Venezuela, es qué sucede con los liderazgos de estos movimientos en América Latina. ¿A dónde entra la lógica de la sucesión en el liderazgo? Quizás se hubiera ido, hoy es un contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado, pero a lo mejor si el movimiento hubiera tenido un sucesor, nada de esto habría pasado, porque yo creo que lo que la ciudadanía está indignada, y creo que es por derecha y por izquierda, por derecha y por izquierda en Bolivia, y eso es interesante, es por esta manera de forzar las interpretaciones y forzar las reglas de tal manera que alguien que pudo haber sido quizá el expresidente de la Bolivia contemporánea ahora, pues está inmerso en esto, por decirlo menos, polémica, política y tensión, y además de construcción de institucionalidad, porque pues también ese costo lo están pagando en Bolivia. Decían, digamos, quizá estaremos de acuerdo como una premisa nada más para fijarla, los golpes de Estado, vengan de donde vengan, son reprobables. Dicho esto, ¿no?, y dejado asentado, una lectura de lo que sucede. Decías tú, Juan, y siguiendo lo que decía ahora Cari, que hay una deslegitimidad del gobierno de Evo. ¿Sí crees que, en fin, que lo que sucede es posible porque el presidente pierde legitimidad? Bueno, solo ver, aun cuando uno considere que los resultados de la elección, digamos, son discutibles, los resultados oficiales muestran que Evo, de la elección anterior a esta, perdió una cantidad muy importante de votos, ¿no? La anterior la había ganado, creo que con el 60 y pico % de los votos. Aquí obtuvo 46, 46 47. Concediendo, digamos. Exacto, concediendo. digamos. Entonces, ya ahí eso mostraba, digamos, que aun cuando, hubiésemos aceptado los resultados y hubiese ganado en la primera vuelta, había perdido el apoyo de una parte importante de la población. Y yo creo que de nuevo, digamos, ¿no? O sea, que mucha gente, inclusive de la oposición, valora, digamos, muchos de los avances que tuvo el gobierno de Evo Morales en los últimos tiempos, pero esta cuestión de intentar quedarse en el poder, de forzar las normas, de acudir a interpretaciones un tanto rebuscadas, generaba mucha preocupación, ¿no? Ahora, una cuestión que me interesaría, digamos, incluir en el debate es que estos procesos sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan, ¿no? En el sentido de que, digamos, claramente es un proceso que empezó por un reclamo por los resultados de las elecciones, después, digamos, el proceso se fue radicalizando, empezó a estar sobre la mesa el pedido de la renuncia del presidente, y en este proceso lo que resulta interesante es que ha ganado mucha fuerza un grupo y un personaje de la derecha más rancia,
Camacho, digamos, ¿no? De Santa Cruz, un líder de Santa Cruz. Sí. Líder joven, además de Santa Cruz. Muy joven, digamos, ¿no? Que no ha desempeñado ningún cargo público y que tiene un perfil, digamos, como similar al de Bolsonaro, si queremos, para hacer una comparación. Y que de alguna manera este personaje ha llevado que los reclamos y las demandas se hayan radicalizado, ¿no? Entonces, esto también plantea que la salida de esta crisis por ahí es más complicada de lo que en un principio podíamos esperar, digamos. A ver, Karina, no sabemos, lo dice muy bien Juan, y además en esto hacer profecías nada más nos mete en terreno de riesgo, pero sí es interesante la posibilidad de que un proyecto político que nace desde la izquierda y que viene desde abajo termine por estos derroteros y por estas decisiones, digamos, trayendo de vuelta a la derecha, y lo dice Juan muy bien, más rancia de una Bolivia que tiene una derecha muy elitista, muy clasista y además muy endogámica en su concepción del proyecto de país. Sí, yo lo que creo es que lo que emergió como ante una oportunidad como la que dio todo este conflicto postelectoral, abrió una oportunidad, y estas oportunidades no se podrían aprovechar si no hubiese un grupo que ya se estaba gestando. Y entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es que esto es algo, este sector de derecha muy conservador que entra con la Biblia, ¿no? Que habla de Dios y entra al Palacio Nacional con la Biblia y sale con cruces a manifestar. Me parece que es todo un símbolo de qué proyecto se contrapone al otro. Y creo que es la peor noticia que podemos tener, ¿no? Frente a un proyecto que amplió, ¿no? Este es un proyecto que vuelve a cerrar. Y creo que en ese sentido no sabemos en qué va a terminar. Creo que el gran triunfador, lamentablemente, es Camacho, ¿no? Quien está emergiendo con un liderazgo que a todas luces vemos que es un liderazgo complicado, que probablemente si se consolida políticamente podría suponer un retroceso, probablemente al proyecto más exitoso de reforma política, incluyente y exitoso de reforma política y social de América Latina en los últimos años. Creo que él podría ser triunfador. Y otra cosa que yo quiero decir, que a mí me parece que habíamos tenido otras maneras de desestabilización. Habíamos tenido juicios políticos muy controversiales que podemos discutir si son golpes de Estado o no, pero en Bolivia tuvimos un golpe de Estado. Un golpe de Estado clarísimo. Golpe de Estado clarísimo. Sí. Los militares diciendo, le recomendamos al presidente que renuncie, eso se llama golpe de Estado. Y me parece que eso no podemos dejar de considerarlo, sobre todo en un contexto no solo en Bolivia, sino en muchos países donde tenemos una nueva militarización de la vida política y social. Totalmente, y creo que tienen toda la razón. Nos ayudan a explicar cómo llegamos aquí, nos ayudan a explicar que en buena medida hay decisiones, yo creo erróneas, del presidente que ayudan a que esto madure como ha madurado, pero eso desde ningún punto de vista justifica ni debe de, digamos, obviar la calificación del evento como un golpe de Estado, algo que en América Latina, por fortuna hasta ahora, habíamos venido superando y que estamos viendo que viene de regreso. Y creo que eso es muy preocupante, pero vamos un corte y regresamos, porque hay varios elementos que nos han dicho muy importantes, y uno de ellos lo decía Karina Ansolaver, y quiero retomarlo, que es el de los nuevos liderazgos y la dificultad para construirlos, porque creo que es parte de lo que explica Chile, parte de lo que explica Ecuador, en fin, tenemos un problema de liderazgos o de renovación de liderazgos en América Latina. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, hablando de las elecciones y de los procesos políticos no electorales de nuestra América Latina. Habíamos vivido unos años, digamos, de consolidación democrática en la región,
lo celebramos, lo aplaudimos mucho, soportamos gobiernos de izquierda, de derecha y de en medio, pero mal que bien se había normalizado la vida política en el continente y ahora se nos están desajustando varios espacios. Me interesa mucho, Karina, sé que hay que hacer panorámicos, es muy difícil leer los detalles, pero Brasil, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos a Bolsonaro, que gana por la vía electoral, es una derecha, muy derecha, pero que gana en las urnas. La diferencia con Bolivia no es menor al día de hoy, hay que decirlo. Pero tú luego tienes un liderazgo fortísimo, que es el de Lula, que después de 2 años en la cárcel regresa a las calles, y qué bueno que así sea, pero regresa a las calles disputándole el liderazgo a Bolsonaro, es decir, tienes un líder que lleva décadas en Brasil del lado de la izquierda y que vuelve a ser la figura importante de ese espectro político. Bueno, yo creo que lo que eso nos expresa es otra vez la polarización de la sociedad brasileña, ¿no? Que tenemos un liderazgo muy fuerte de Lula y que probablemente todo el mundo sabía que la baja electoral del PT estuvo muy vinculada con que Lula no fuera el candidato, y si Dilma nos remonta, no logra ese liderazgo. Dilma no logra, y además no nos olvidemos que digamos, antes de esto hay toda una serie de estrategias judiciales encabezadas por Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Bolsonaro, para digamos, debilitar el liderazgo de Lula y del PT en general, a partir de corrupción, pero bueno, todos sabemos que había muchos líderes políticos corruptos, pero básicamente estuvo dirigido al PT. Entonces me parece que esto habla también de que sí, ganó con una amplia mayoría, pero que Brasil es una sociedad polarizada entre quienes tienen una mirada única como Bolsonaro, religiosa, antiintelectual, antiuniversitaria. Es una derecha parecida a la boliviana que describían antes. Exactamente, ¿no? Religiosa, evangélica, antiintelectual, muy racista, muy clasista, muy antidiversidades en todo sentido, muy represiva, ¿no? Y por otra parte, una izquierda con una larga tradición y que prácticamente tiene un modelo social completamente distinto, de inclusión, de educación, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que nos da la pauta es de que, de esta contingencia, que cuando tenemos sociedades polarizadas, probablemente el péndulo pase de un lado a otro con... Me gusta escuchar esto porque empezamos hablando de Argentina, que para mí era el ejemplo de polarización, la grieta, y ahora parece tan civilizada la Argentina, que bueno, puede ser una buena noticia para los demás, pero se nos descompone también Chile de una manera sorprendente y creo que tiene que ver también con el tema de los liderazgos y su renovación. Igual, panorámicamente, Juan, ¿qué podemos decir? Porque ahí, de nuevo, se vuelven a turnar un expresidente que regresa a ser presidente, una expresidenta que regresa a ser expresidenta, que tienen, digamos, dominada la vida pública chilena desde hace décadas, y ahora hay una irrupción social importante en el que nuevas voces y probablemente nuevos liderazgos empiezan a escucharse. Sí, totalmente. Digo, Chile para todos es la sorpresa porque, bueno, digamos, en términos políticos fue o ha sido el país de América Latina que desde las transiciones a la democracia es el que ha tenido mayor estabilidad, digamos, ¿no? Un bipartidismo muy consolidado, alternancia en ciertos momentos entre estos partidos, pero sin que eso supusiese grandes cambios, etcétera, y una economía, digamos, en crecimiento constante, mejoras en los indicadores, etcétera. Entonces, digo, ¿por qué pasa en Chile, no? Y quizá, digamos, aquí digamos, se podría interpretar o se podía plantear una interpretación que de alguna manera las raíces del éxito chileno son las que explican también, digamos, esta situación, este fracaso que estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado comenzó a quedar claro que este crecimiento económico no beneficiaba a todos por igual, ¿no? Y esta es una de las grandes demandas. Y por otro lado, que este sistema político tan estable, tan institucionalizado, de alguna manera terminó siendo demasiado asfixiante, ¿no? En el sentido de que no logró construir estos canales que incorporaran nuevas demandas, nuevos grupos, etcétera. Y bueno, digo, esto ya se ha comenzado a ver, digamos, ha habido
esta quizás es la protesta obviamente más relevante, pero ya ha habido varias protestas y los propios polos de este sistema político, o sistema partidario, digamos, con dos grandes coaliciones, también se han comenzado a desmoronar desde hace tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estos son elementos que ya estaban indican... dadas las condiciones, estaban dadas las digamos, condiciones. Y aquí, bueno, de nuevo, esta cuestión de los nuevos liderazgos hay que ver qué sucede, porque lo que está sucediendo en Chile también es muy particular, porque a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, por ejemplo, no hay una organización que claramente esté al frente o liderando o conduciendo las protestas, ¿no? Entonces es un sistema como más, si se quiere, o una situación como más anárquica, en el sentido de que no hay líderes claros. Entonces no está claro tampoco qué líderes pueden emerger, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver. Menciona Juan Ecuador, pero ya no te voy a preguntar de Ecuador, que es interesantísimo ahí, porque también, de nuevo, el supuesto liderazgo emergente pues entra en conflicto con el liderazgo de Correas, y en parte lo que está sucediendo en parte se explica por ese encontronazo. Pero hay algo muy interesante, y sería, digamos, como mi último tema de reflexión en este programa, igual con las cautelas del asunto, pero ustedes pidieron que le pusiéramos como título Argentina, giro a la izquierda. Y hay algo que me hizo reflexionar desde que lo vi, que es, hoy no es tan claro como fue hace una década el giro a las izquierdas en América Latina. Ustedes ya mencionaron al menos 2 derechazos y Ecuador será el tercero, en fin, hay ahí. Pero México intenta, por lo que podemos ver simbólicamente, ejercer un liderazgo hacia al menos las izquierdas latinoamericanas que no había pretendido en mucho tiempo. Y creo que allá hay algo, Karina, que me gustaría escuchar simplemente tu opinión de esta postura, para algunos sorprendente, para otros no tanto, por ejemplo, de recibir a Evo Morales, de condenar el golpe de Estado y de alguna manera de dar un liderazgo, un mensaje de liderazgo que incluye la visita también del presidente electo en Argentina, Fernández, a la Ciudad de México hace algunas semanas. Bueno, yo creo que ese mensaje hacia América Latina no es tan claro. Okay. Digo, si uno lee los periódicos argentinos, por ejemplo, la expectativa de la visita de Alberto Fernández a México era una expectativa altísima. Se esperaba un apoyo muy fuerte del gobierno mexicano a Alberto Fernández, y parece que lo que se tuvo es decir, todo muy bien, pero nosotros somos América del Norte y tenemos bastantes problemas en América del Norte. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que por una parte hay una señal clara de retomar una línea de política exterior, de brindar asilo político, pero no tengo tan clara la decisión de México de retomar el liderazgo en América Latina. Creo que ahí el que está emergiendo como líder de esta izquierda en América Latina es Alberto Fernández, que claramente está jugando su carta y se está posicionando como líder del Grupo de Puebla. Y nosotros volvemos a quedar como América del Norte, y además con un presidente, él sí, no digo su canciller, pero muy nacionalista. Sí, yo en este momento entonces lo pondría como cauteloso. Sí, yo creo que más bien, digamos, no es que México esté buscando este liderazgo de manera proactiva, ¿no? Digamos, porque la política exterior tampoco creo que tenga tanta prioridad en la agenda del gobierno, o del presidente por lo menos, ¿no? Y más bien como que se está viendo forzado a tomar estas acciones por un poco las circunstancias, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante. Y quizá, digamos, lo que llame la atención estos días es el rol tan activo que está teniendo Alberto Fernández. Digo, se ha visto, digamos, las noticias que han aparecido en los periódicos de estos últimos días es que fue él, de alguna manera, el que articuló y negoció con diferentes líderes regionales para lograr este asilo político de Evo Morales, etcétera. Y creo que esto hay que leerlo también en clave de cuáles son los desafíos de la política exterior argentina, ¿no? Y en gran medida esto va a estar signado por la relación de Argentina y Brasil, digamos, claro, ¿no? Que es una relación que ya de entrada se ha mostrado como bastante conflictiva, porque Bolsonaro claramente jugó a favor de la reelección de Macri, y desde la victoria de Alberto Fernández ha dicho que esto es una desgracia para Argentina, ¿no? Y entonces, esos vecinos tienen, digamos, mucha frontera y muchos intereses comunes.
Y entonces Alberto Fernández está de alguna manera, yo creo, intentando generar un polo, digamos, que pueda permitirle negociar con Bolsonaro desde una posición de más fortaleza. Digamos. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que empezamos en Argentina y le dimos un buen mapeo a la situación en general. Tienen razón, me hacen pensar que probablemente México no es que esté buscando liderazgo, pero le vino bien al gobierno para cambiar la narrativa, tener el tema de Evo hoy sobre la mesa, después de semanas con muchas vicisitudes muy complicadas, sobre todo en temas de seguridad. Pero bueno, de eso ya hemos hablado y seguiremos hablando también aquí en Observatorio. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo domingo.